Ese escenario de simplicidad fue un ambiente en el que Jesús creció, siendo descrito en la Biblia como un niño que crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Todos los años, José y María hacían la peregrinación a Jerusalén para celebrar la Pascua, una de las fiestas más importantes del calendario judío. Cuando Jesús cumplió 12 años, lo llevaron por primera vez a esta celebración. La distancia entre Nazaret y Jerusalén era de aproximadamente 100 kilómetros, y el viaje, que duraba varios días, estaba lleno de paisajes floridos y cánticos. Durante el camino, las familias compartían historias sobre las maravillas que Dios había realizado en el pasado y cantaban salmos de David, exaltando al Señor. En esa época, Jesús mostró una profunda reverencia por Dios. Al llegar al templo, quedó fascinado por las actividades de los sacerdotes y se unió a los adoradores en oración. Todas las mañanas y tardes, un cordero era sacrificado en el altar, representando el sacrificio del Salvador. Mientras observaba la muerte del animal inocente, el Espíritu Santo ayudó a Jesús a comprender que ese acto simbólico apuntaba a su propio sacrificio futuro por los pecados de la humanidad. Absorbido en pensamientos profundos, Jesús se separó de sus padres. Cuando José y María regresaron a Nazaret, no notaron inmediatamente su ausencia, suponiendo que estaba en algún lugar del gran grupo de viajeros. Solo al caer la noche se dieron cuenta de que no estaba ahí. Preocupados, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos, sin éxito. Con el corazón angustiado, José y María regresaron a Jerusalén en busca de Jesús y solo lo encontraron 3 días después de intensa búsqueda. Al hallarlo, la alegría fue inmensa, pero María, con una mezcla de alivio y reproche, le preguntó: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estábamos angustiados buscándote». Jesús, consciente de su identidad divina, respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar en la casa de mi Padre?». Aunque tenía clara percepción de su misión divina, Jesús volvió con José y María a Nazaret, donde vivió en obediencia y sumisión hasta cumplir 30 años. Durante ese tiempo creció en sabiduría y gracia, preparándose para la misión que le esperaba. Cuando llegó el momento de iniciar su ministerio público, el primer paso de Jesús fue buscar a Juan el Bautista en el río Jordán para ser bautizado. Juan el Bautista había sido enviado como precursor del Mesías, predicando el arrepentimiento y proclamando: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». Cuando Jesús se acercó para ser bautizado, Juan inicialmente se resistió, diciendo: «¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí?». Sin embargo, Jesús insistió: «Deja que sea así por ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia». Entonces, Juan consentió. Y ante la multitud de espectadores, Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán. El bautismo de Jesús no fue para el perdón de pecados, pues él era sin pecado, sino para dar un ejemplo a todos los que lo seguirían. Al salir del agua, el cielo se abrió, y el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma, mientras una voz poderosa se escuchó desde el cielo diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este evento marcó el inicio oficial del ministerio de Jesús, con la confirmación pública de su misión divina. Después del bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para enfrentar las tentaciones de Satanás. No fue para buscar la tentación, sino para prepararse espiritualmente para la gran misión que estaba por venir, dedicándose al ayuno y la oración durante 40 días. Fue en este estado de debilidad física que Satanás intentó aprovecharse, esperando un momento de vulnerabilidad. La primera tentación fue directa y apelaba a la necesidad básica de alimento: «Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan». Sin embargo, Jesús, consciente de su misión y de la necesidad de vivir como ejemplo para la humanidad, se negó a usar su poder divino para satisfacer sus propias necesidades, respondiendo firmemente: «Está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Con esta respuesta, Jesús demostró que la verdadera vida no depende únicamente de las necesidades físicas, sino de la obediencia a la palabra de Dios. Incapaz de derrotar a Jesús con esta primera tentación, Satanás lo condujo al punto más alto del templo de Jerusalén y lo desafió: «Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo». Esta vez, Satanás citó las Escrituras, tratando de distorsionar su significado. Pero Jesús percibió la trampa, pues sabía que esta promesa no se aplicaba a quienes buscan el peligro de manera voluntaria. Respondió:
también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. En la tercera tentación, Satanás reveló su verdadera naturaleza como príncipe de las tinieblas. Llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo con sus riquezas y glorias. Entonces hizo una oferta directa, todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús, lleno de amor por los pecadores y consciente de su misión, resistió firmemente. Dijo, apártate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Después de vencer las tentaciones, Jesús regresó al Jordán, donde Juan el Bautista continuaba predicando y bautizando. En ese momento, los líderes religiosos de Jerusalén enviaron mensajeros a Juan para interrogarlo sobre su autoridad e identidad. Querían saber si él era el Mesías, Elías o aquel profeta prometido, refiriéndose a Moisés. Al insistir en una respuesta definitiva, le preguntaron, ¿quién eres para que podamos dar respuesta a quienes nos enviaron? Entonces, Juan declaró, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En los tiempos antiguos, cuando un rey viajaba por sus tierras, se enviaban trabajadores al frente para preparar el camino, removiendo obstáculos, nivelando el terreno y garantizando un pasaje seguro. De manera similar, Juan el Bautista fue enviado para preparar los corazones del pueblo para la llegada del reino celestial, llamándolos al arrepentimiento y a la preparación espiritual. Mientras Juan respondía a los enviados de Jerusalén, vio a Jesús acercarse entre la multitud y, con justo gozo y alegría, señaló hacia él y dijo, en medio de ustedes está quien viene después de mí. Alguien a quien no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. El pueblo que escuchó estas palabras quedó profundamente emocionado. Un Mesías estaba entre ellos, pero no podían identificarlo. Al día siguiente, cuando Juan vio nuevamente a Jesús, lo señaló y proclamó, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La declaración de Juan tenía un significado profundo, pues al llamar a Jesús el Cordero de Dios, hacía alusión al sacrificio perfecto que el Mesías realizaría por los pecados de la humanidad. Juan compartió con el pueblo la revelación que había recibido durante el bautismo de Jesús, vi al Espíritu descender como paloma desde el cielo y permanecer sobre él, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Desde ese momento, el pueblo comenzó a mirar a Jesús con mezcla de reverencia y curiosidad. No obstante, no entendían completamente su misión. Jesús no vestía ropas lujosas ni ostentaba señales de grandeza terrenal, pero en él habitaba la plenitud de la gracia y la verdad. Ese escenario de simplicidad fue un ambiente en el que Jesús creció, siendo descrito en la Biblia como un niño que crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Todos los años, José y María hacían la peregrinación a Jerusalén para celebrar la Pascua, una de las fiestas más importantes del calendario judío. Cuando Jesús cumplió 12 años, lo llevaron por primera vez a esta celebración. La distancia entre Nazaret y Jerusalén era de aproximadamente 100 kilómetros, y el viaje, que duraba varios días, estaba lleno de paisajes floridos y cánticos. Durante el camino, las familias compartían historias sobre las maravillas que Dios había realizado en el pasado y cantaban salmos de David, exaltando al Señor. En esa época, Jesús mostró una profunda reverencia por Dios. Al llegar al templo, quedó fascinado por las actividades de los sacerdotes y se unió a los adoradores en oración. Todas las mañanas y tardes, un cordero era sacrificado en el altar, representando el sacrificio del Salvador. Mientras observaba la muerte del animal inocente, el Espíritu Santo ayudó a Jesús a comprender que ese acto simbólico apuntaba a su propio sacrificio futuro por los pecados de la humanidad. Absorbido en pensamientos profundos, Jesús se separó de sus padres. Cuando José y María regresaron a Nazaret, no notaron inmediatamente su ausencia, suponiendo que estaba en algún lugar del gran grupo de viajeros. Solo al caer la noche se dieron cuenta de que no estaba ahí. Preocupados, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos, sin éxito. Con el corazón angustiado, José y María regresaron a Jerusalén en busca de Jesús, y solo lo encontraron 3 días después de intensa búsqueda. Al hallarlo, la alegría fue inmensa, pero María, con una mezcla de alivio y reproche, le preguntó, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estábamos angustiados buscándote». Jesús, consciente de su identidad divina, respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar en la casa de mi padre?
Aunque tenía clara percepción de su misión divina, Jesús volvió con José y María a Nazaret, donde vivió en obediencia y sumisión hasta cumplir 30 años. Durante ese tiempo creció en sabiduría y gracia, preparándose para la misión que le esperaba. Cuando llegó el momento de iniciar su ministerio público, el primer paso de Jesús fue buscar a Juan el Bautista en el río Jordán para ser bautizado. Juan el Bautista había sido enviado como precursor del Mesías, predicando el arrepentimiento y proclamando: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cuando Jesús se acercó para ser bautizado, Juan inicialmente se resistió, diciendo: ¿soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? Sin embargo, Jesús insistió: deja que sea así por ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, Juan consentió. Y ante la multitud de espectadores, Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán. El bautismo de Jesús no fue para el perdón de pecados, pues él era sin pecado, sino para dar un ejemplo a todos los que lo seguirían. Al salir del agua, el cielo se abrió, y el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma, mientras una voz poderosa se escuchó desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este evento marcó el inicio oficial del ministerio de Jesús, con la confirmación pública de su misión divina. Después del bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para enfrentar las tentaciones de Satanás. No fue para buscar la tentación, sino para prepararse espiritualmente para la gran misión que estaba por venir, dedicándose al ayuno y la oración durante 40 días. Fue en este estado de debilidad física que Satanás intentó aprovecharse, esperando un momento de vulnerabilidad. La primera tentación fue directa y apelaba a la necesidad básica de alimento: si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Sin embargo, Jesús, consciente de su misión y de la necesidad de vivir como ejemplo para la humanidad, se negó a usar su poder divino para satisfacer sus propias necesidades, respondiendo firmemente: está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esta respuesta, Jesús demostró que la verdadera vida no depende únicamente de las necesidades físicas, sino de la obediencia a la palabra de Dios. Incapaz de derrotar a Jesús con esta primera tentación, Satanás lo condujo al punto más alto del templo de Jerusalén y lo desafió: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Esta vez, Satanás citó las Escrituras, tratando de distorsionar su significado. Pero Jesús percibió la trampa, pues sabía que esta promesa no se aplicaba a quienes buscan el peligro de manera voluntaria. Respondió: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. En la tercera tentación, Satanás reveló su verdadera naturaleza como príncipe de las tinieblas. Llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo con sus riquezas y glorias. Entonces hizo una oferta directa: todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús, lleno de amor por los pecadores y consciente de su misión, resistió firmemente. Dijo: apártate de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Después de vencer las tentaciones, Jesús regresó al Jordán, donde Juan el Bautista continuaba predicando y bautizando. En ese momento, los líderes religiosos de Jerusalén enviaron mensajeros a Juan para interrogarlo sobre su autoridad e identidad. Querían saber si él era el Mesías, Elías o aquel profeta prometido, refiriéndose a Moisés. Al insistir en una respuesta definitiva, le preguntaron: ¿quién eres para que podamos dar respuesta a quienes nos enviaron? Entonces, Juan declaró: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En los tiempos antiguos, cuando un rey viajaba por sus tierras, se enviaban trabajadores al frente para preparar el camino, removiendo obstáculos, nivelando el terreno y garantizando un pasaje seguro. De manera similar, Juan el Bautista fue enviado para preparar los corazones del pueblo para la llegada del reino celestial, llamándolos al arrepentimiento y a la preparación espiritual. Mientras Juan respondía a los enviados de Jerusalén, vio a Jesús acercarse entre la multitud y, con justo gozo y alegría, señaló hacia él y dijo: en medio de ustedes está quien viene después de mí. Alguien a quien no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. El pueblo que escuchó estas palabras quedó profundamente emocionado. Un Mesías estaba entre ellos, pero no podían identificarlo. Al día siguiente, cuando Juan vio nuevamente a Jesús, lo señaló y proclamó: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
La declaración de Juan tenía un significado profundo, pues al llamar a Jesús el Cordero de Dios, hacía alusión al sacrificio perfecto que el Mesías realizaría por los pecados de la humanidad. Juan compartió con el pueblo la revelación que había recibido durante el bautismo de Jesús: vi al Espíritu descender como paloma desde el cielo y permanecer sobre él, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Desde ese momento, el pueblo comenzó a mirar a Jesús con mezcla de reverencia y curiosidad. No obstante, no entendían completamente su misión. Jesús no vestía ropas lujosas ni ostentaba señales de grandeza terrenal, pero en él habitaba la plenitud de la gracia y la verdad.